Mientras los prianistas se la viven más metidos en el país vecino que trabajando o legislando, suplican intervención y van y venden la soberanía del pueblo de México sin importarles nada, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la 4T sigue avanzando, sigue dando resultados. Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum habla de cómo es que todo esto ha sido posible, porque pese a que durante décadas los gobiernos neoliberales nos vendían la falsa narrativa de que no era posible porque iba a haber inflación, que nada era posible si no privatizaban todo, el gobierno de la 4T ha ido tumbando todas estas mentiras y demostrando que México es grande, que su pueblo es fuerte, consciente y que ya no vamos a volver a dejar a los prianistas en el poder nunca más. Pues la presidenta Claudia Sheinbaum lo dice claro y lo dice fuerte: si te preocupas por el pueblo, grandes cosas pasan. Y es que no son solo palabras, también son cifras, son datos comprobables, a diferencia de los prianistas que solo hablan, gritan, pero no comprueban absolutamente nada. La presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy demuestra que, así como el expresidente Andrés Manuel López Obrador lo hizo, ella sigue los mismos pasos y lo está haciendo. Por otra parte, quedan reventados y exhibidos los prianistas, pues la presidenta Claudia Sheinbaum los pone en su lugar. Pero vamos a ver el video, pues está muy interesante. Que presentamos ayer de hospitales, número de camas. Este es el que presentamos ayer. A ver, préstame. Este es el que presentamos ayer a partir de los gobiernos de la transformación. Más hospitales, 7,404 camas, comparado con 3,900, con 5,300. Y nosotros vamos a hacer 9,139. Vamos con trenes. Este sí está. Calderón, 65 kilómetros y concesionados. Peña, 187 kilómetros. Andrés Manuel López Obrador, 1,736 kilómetros. Nosotros queremos hacer más que eso, pero hoy nos vimos en el escenario bajo. Por lo menos vamos a hacer 2,377 kilómetros públicos, porque aquí es concesión, aquí no, aquí son trenes públicos. Sí hay diferencia, ¿no? ¿Y de dónde salen los recursos? Porque aquí no había. ¿O qué obra recuerdan así trascendente, impresionante, única del periodo de Calderón? Media barda de una refinería, la estela de la corrupción, la suavicrema. ¿Qué más? De Peña, ¿qué obra recordamos? Bueno, hizo como 10 kilómetros del tren de Toluca a Ciudad de México. De Andrés Manuel López Obrador, ¿qué obra recordamos? Tren Maya, Interoceánico, Refinería Dos Bocas, AIFA, Aeropuerto de Tulum, Mexicana de Aviación. Y acá pues Tren Maya de carga
Trenes del Norte, el Insurgente, el Ciudad de México Pachuca. Eso lo presentamos en otra, porque es una sorpresa que les tenemos. Nada más de trenes. Todas las carreteras que hemos presentado aquí, todas las obras de agua. Estamos haciendo una obra de agua en 2.300 municipios del país. La honestidad da resultados. Vamos de este lado a ver. Buenos días, Presidenta. Jonathan Lozada en la red y Máxima FM. Esta gráfica que nos ha presentado este índice que estos organismos, esta agrupación de organismos presentan con relación al índice de la paz en México 2025, pues es muy revelador. Lo que vemos nos muestra puntos, yo creo que muy claros de reflexión para México en tanto a cómo se ha percibido de manera positiva el avance por la paz tras años de deterioro que además puntualiza muy bien tales años. Aquí se ha expuesto ampliamente a través del Gabinete de Seguridad cómo el trabajo que se ha hecho, por ejemplo, en la disminución de la tasa de homicidios ha sido relevante hasta con cifras que superan el 22% en 2025, de acuerdo a lo establecido. Pero mi pregunta en ese sentido es, ¿atribuye usted que este trabajo en el tema del combate a la inseguridad y la estrategia de seguridad podría ser uno de los puntos claves para llegar a esta percepción? Es la estrategia. Este documento reconoce que con la llegada del presidente López Obrador cambió la tendencia. Lo primero, de todos los años previos de deterioro de la paz en México, a partir de la llegada del presidente López Obrador, comenzó a construirse la paz. Y que ahora, en un año de que entramos, o a un año de que entramos, es la mejora mayor que ha habido de todos los últimos años. ¿Qué quiere decir eso? Que hay resultados, que la estrategia que diseñamos da resultados. Lo voy a poner de otra manera. En el periodo de Calderón, por más que digan lo que digan, y hay que seguirlo diciendo, se siguió una estrategia. Número uno, de dejar entrar a las agencias estadounidenses a que trabajaran abiertamente en México. Participaban en los operativos. Los informaba el embajador. Y el objetivo fue la guerra. Como una estrategia que le llamas guerra va a construir paz. Así tan lógico como eso. La guerra contra el narco no era para construir la paz, era para hacer guerra. Tan fue así que se pasó de 27 homicidios diarios a más de 70 homicidios diarios en 6 años. ¿Qué dejó ese periodo? Sangre, dolor, 2 secretarios de gobernación que todavía no sabemos qué pasó, entrada de las agencias estadounidenses, injerencismo, pero no se construyó la paz, se hizo guerra. Digo, para todos aquellos que dicen que es muy bueno que las agencias estadounidenses participen o que se le ponga el logotipo de una policía extranjera
a una policía nacional o municipal. Porque es como, una cosa es decir, a ver, nos vamos a reunir, vamos a trabajar conjuntamente, a ver cómo colaboramos, y otra cosa es abrirle la puerta de tu casa para que empiece a hacer la comida, se apropie de tu cocina, de tu sala, de tu comedor, y te empiece a dictar órdenes desde tu casa. Así de tranquilo, abierto y claro es. Porque no, cuando le abres la puerta de la casa a un gobierno extranjero para que desde aquí ordene qué se tiene que hacer, pues le estás dando las llaves de la casa, ¿no? Muy distinto a que digas, a ver, vamos a reunirnos allá en un lugar, o te invito a mi casa, nos reunimos, aquí planeamos, pero tú desde tu casa haces tus operaciones y yo desde la mía. Y a veces voy a tu casa y allá nos reunimos y coordinamos, y luego ya cada quien se va a su casa a hacer su parte. No, aquí un gobierno estatal le abrió la puerta. El gobierno de Calderón les abrió la puerta. No es que llegan a decir, a ver, yo con todo respeto te voy a ayudar, y no, esa es la historia de las agencias de Estados Unidos en el mundo entero. Llegan a apoderarse de la casa, a decir, bueno, ahora ya yo mando, yo te voy a decir, a ver, tú para acá, tú para allá, tú. No, eso no. Nos coordinamos, acordamos, nos reunimos, pero cada quien desde su casa. ¿Quién es nuestra casa? México. Y en nuestra casa manda el pueblo, no mandan otros. Entonces el objetivo es el injerencismo, la subordinación, la decisión desde fuera de la política, pero además no dio resultados. No se construyó paz, se hizo guerra. Fue a costa de la sangre de las y los mexicanos. Entonces, es muy importante lo que hoy se debate en México y lo que muchos se montan, nuevamente lo digo, porque aquí lo que está a discusión es quién decide en México. ¿Se decide desde afuera o se decide desde adentro? Eso es lo que hoy estamos viviendo en nuestro país. ¿Es nuevo? No. El otro día les mostraba, que por cierto, entre múltiples libros que ahorita voy a poner uno que me dio Andrés Layuz, ahí donde lo ven, aparte de ser experto en urbanismo, transporte, es un hombre muy culto. También Jesús, todos los que están aquí, el general Vallejo, bueno, no se diga. No solamente es un general formado, un gran ingeniero, sino aparte habla no sé cuántos idiomas y tiene una cultura extraordinaria. Así son los generales del ejército mexicano. Todos los que están aquí, estos. Jesús es ingeniero y poeta. Bueno, Andrés, que es ávido lector, ahora les voy a poner un documento que es impresionante, pero ahorita vamos para allá. Lo que estamos en este momento, y es un llamado a todos los que escriben, porque, a ver, nos extraña del presidente del PRI que diga lo que dice, no, bueno, es que nos va a extrañar, es uno de los gobernadores más corruptos que ha habido en la historia de México.
que ahora se va a Washington. Es que da risa, de la verdad. A decir, presidenta, rompe el pacto criminal. No, bueno. Jorge Romero, presidente del PAN, su director de urbanismo está en la cárcel porque durante su periodo se construyeron no sé cuántos edificios de manera ilegal. Presidenta, rompe el pacto criminal. No, ¿de veras? Aguilar Camín, quien recibía recursos directos de Salinas de Gortari, y le decía, aguántame por favor porque no ha acabado mi documento que me encargaste, pero págame por adelantado. Ahora es, presidenta, rompa el pacto criminal. No, nosotros rompimos el pacto criminal en 2018, porque el pacto criminal se hizo en la época de Calderón. Y a nosotros nadie nos puede acusar de que hacemos pactos ni por debajo de la mesa ni por encima de la mesa con algún criminal de cuello blanco o de delincuencia organizada. Pero sí tenemos que estar muy vigilantes de hasta dónde quieren intervenir algunos, porque no se puede decir Estados Unidos, porque no creo en eso. Ni siquiera, la verdad, personalmente creo que sea el presidente Trump. Son algunos que lo asesoran, que están ahí. Que por cierto, como tienen elecciones en noviembre, pues ahora quieren meter a México en sus elecciones de noviembre, en una visión muy electorera de algunos cuantos. Pues no, México no es piñata de nadie. Y tampoco van a intervenir en las elecciones del 27. No, aquí decide México, los mexicanos. Por eso digo que la esencia de lo que hoy estamos viviendo es la defensa de la soberanía. Y gobiernos honestos que han dado resultados o que hemos dado resultados. Porque si no fuéramos honestos, no podríamos estar dando resultados. Si no hubiera honestidad en el manejo de los recursos, no podría haber pensión adulto mayor, no podría haber pensión de discapacidad, no podría haber becas, no podría haber trenes, no podría haber hospitales. Por eso decimos, a ver, ¿qué pasó antes y qué pasa hoy? Ahora les voy a pasar lo que me enseñó Andrés. El otro día fuimos a… ¿Dónde estábamos? En Yucatán, ¿no? En Progreso. Y nos invitó a comer el almirante secretario, porque fuimos a revisar las vías del Tren Maya de carga. Impresionante, realmente impresionante. La capacidad de los ingenieros militares y particularmente el general Vallejo es algo extraordinario. Y les voy a decir por qué digo eso. Y después fuimos a ver el puerto, las obras que están haciendo de ampliación, y de ahí nos fuimos a un hospital de la Marina que se inauguró. Y ahí estuvimos hablando de justo las intervenciones extranjeras en México durante la comida. Porque realmente es algo, aquí lo dije el otro día, la batalla del 5 de mayo es algo que a todos nos debe hacer sentir orgullosos. Un ejército apenas vestido, con indígenas de la Sierra de Puebla, con un general patriota único, el general Zaragoza, y vence al ejército más poderoso del mundo.
Bueno, ahí contó lo que voy a pasar hoy Andrés. El general Grant, que fue presidente de Estados Unidos después de la guerra civil, a ver si pones hizo unas memorias. Él fue presidente, combatió en la intervención estadounidense en México y fue realmente quien gana la guerra civil en Estados Unidos y después se hace presidente, generando las condiciones para la abolición de la esclavitud y todo lo que significó la guerra civil en Estados Unidos, la división del norte y del sur. Porque ya en otra ocasión se puede platicar de las implicaciones que tuvo la anexión del territorio nacional y las razones que generaron también parte de la guerra civil en Estados Unidos. 20 años después, en estas memorias que me platicó Andrés, me dio otro libro, por cierto, que también estoy leyendo. A ver, pásalo. Habla de la invasión a México. Ah, mira, órale. Esto está en inglés. Dice, en lo que a mí respecta, me oponía a la medida de invadir México. Hasta el día de hoy considero la guerra que resultó de ella como una de las más injustas jamás libradas por una nación más fuerte contra una más débil. Él fue presidente de los Estados Unidos, participó en esa guerra. Pero lo que nos debe hacer sentir, bueno, se los voy a leer. Vamos a la siguiente. Dice, pero además pusiste esta parte, ¿no? El ejército mexicano en aquellos días era difícilmente, o podía llamarse difícilmente, una organización. Estamos hablando de mitad del siglo XIX. Los soldados eran tomados de las clases bajas cuando querían y a veces cuando no les preguntaban. Estaban pobremente vestidos, mal comidos y muy mal pagados. Los oficiales de los grados más bajos pues eran muy poquito superior a los soldados. Con todo esto, he visto actos de valentía realizados por algunos de estos hombres tan notables como nunca los he visto con otros soldados. Los soldados mexicanos que lucharon contra la invasión estadounidense, dicho por el presidente de Estados Unidos. Después dice que ahora México tiene un mejor ejército ya 20 años después. Vean el orgullo. Yo no sé a ustedes, pero esto a mí me dice lo que somos. ¿Por qué tenemos que confiar en nosotros, en nuestra historia, en nuestra valentía? Lo que somos las mexicanas y los mexicanos, que en las peores condiciones
frente a una invasión de un ejército muy poderoso. El general que iba al mando dijo: nunca he visto tanta valentía. Lo que pasa es que hay unos mexicanos la verdad con muchos complejos, muchos. Dicen: no, nosotros no podemos, no necesitamos que alguien venga a decirnos cómo. Claro que hay que ver experiencias del mundo entero. No, pero los mexicanos podemos, las y los mexicanos podemos. Tan podemos que lo único que faltaba eran gobiernos del pueblo, porque fueron 36 años de gobiernos de la oligarquía, de gobiernos de unos cuantos, de gobiernos entreguistas, de gobiernos que veían en el exterior el gran ejemplo y que se les olvidó el pueblo, nuestra historia, nuestra grandeza. No, llegó la dignidad a gobernar. ¿Quién nos da esa dignidad? El pueblo, nuestra historia, esos soldados que con poca ropa, mal comidos, eran los más valientes del mundo. Eso es México. Por eso hoy es muy importante la defensa de la soberanía, la defensa de la patria, porque la defensa de la soberanía y la defensa de la patria significa la defensa del pueblo y de las conquistas del pueblo de México. Por eso no hay que dejarse llevar por susurros externos o por hipocresías baratas o por quien tiene otros intereses, que es regresar por sus fueros a gobernar México. Y eso es lo que tenemos que decirle todos los días a la gente, y que confiemos en nosotros, en las y en los mexicanos y en nuestro pueblo, que miren que ha vivido desgracias, dificultades, pero siempre se levanta. Eso se llama dignidad, y eso es lo que hoy tenemos que poner por encima de todo, frente a las visiones injerencistas. Tan podemos que estamos construyendo más trenes, estamos construyendo más hospitales. Tan podemos que está reconocido internacionalmente que estamos construyendo la paz, a diferencia del pasado, que se hacía la guerra. Eso es lo que hoy estamos viviendo. Por eso, a mucho orgullo, vamos a salir adelante. ¿Por qué? Porque creemos en nuestro pueblo, en nuestras fuerzas, en nuestra dignidad y en la esperanza. Esa no nos la dan de fuera, esa se construye adentro. Presidenta, ¿y cómo percibe, cómo recibe usted, cómo percibe esa dignidad del pueblo, ese respaldo del pueblo en las múltiples giras que ha hecho desde que llegó a la presidencia? Prácticamente cada semana, cada fin de semana, incluso días de la semana, ha estado usted recorriendo prácticamente todos los rincones del país. ¿Cómo lo percibe, sobre todo ante la afirmación que usted ha hecho constantemente de en México decide el pueblo de México? Pues así es. Así como allá en Estados Unidos decide el pueblo de Estados Unidos, y en Cuba decide el pueblo de Cuba, y en Bolivia decide el pueblo de Bolivia, y en Colombia decide el pueblo de Colombia, y en Brasil el pueblo de Brasil,
y en cualquier lugar del mundo es la autodeterminación de los pueblos, en México la soberanía reside en el pueblo, en nadie más. La honestidad da resultados. Ahora sí. Trenes, a ver, compañero. Gracias, Presidenta. Máximo Allende, reportando para Subjetivo MX. Presidenta, ahora que nos mostraba la gráfica de cómo ha crecido, cómo ha incrementado la construcción de vías férreas, uno de los problemas que trae construir estos trenes, según algunos urbanistas, es que justamente ahora las personas tienen una modalidad de transporte asequible, rápida y segura, que nos trae a las grandes ciudades, pero que nos regresa a nuestras comunidades marginadas, sin luz, sin agua, sin desarrollo urbano. Al respecto, ONU Habitat, cuando se construyó o se empezaba a construir, de hecho, el Tren Maya, reconoció el desarrollo territorial y urbano que se iba a hacer alrededor de las estaciones. Toda vez que, bueno, pues el pueblo en general, no es que queramos devastar la selva o invadir un predio, digamos, de un cerro o de un área cercana a una estación del tren, por querer, sino pues porque necesitamos un espacio en donde vivir. Al respecto, quisiera preguntarle, Presidenta, si con este nuevo desarrollo de trenes que se está dando, no solo el México Insurgente, ahora el México Pachuca, los otros trenes que están anunciando, ¿qué modelo de desarrollo está viendo SEDATU para las ciudades que tengan una estación? Si habrá mejoramiento de alumbrado público, si habrá algún programa especial alrededor de las periferias de estas estaciones. No solo eso, se trabaja en la conectividad con el tren. Esa es la tarea de Andrés. No solamente es la planeación del tren y en su caso cuando participan como constructoras empresas privadas, hacer la licitación y llevar a cabo la obra junto con Jesús Esteban, sino la conectividad que tiene que haber de otros modos de transporte para llegar a la estación. Ese es lo primero. Y lo segundo, como platicó Néstor, este trabajo de derecho de vía nos da la oportunidad no solamente de comprar el terreno para desarrollar el tren, sino del desarrollo comunitario. Muchísimas comunidades indígenas participan con su consulta indígena, con la metodología que se tiene que llevar a cabo. Y en esas asambleas, pues la propia comunidad dice, a ver, bueno, aquí va a haber el tren, pero es muy importante que si hay tren, pues tiene que haber todo esto, de acuerdo con lo que dice la comunidad, no algo que viene de arriba, lo que a mí se me ocurre que tiene que haber en tu comunidad. No, consultando a la comunidad cuáles son las mejoras que tiene que haber. En el Tren Maya, el general Vallejo les puede platicar la cantidad de caminos, la cantidad de mejoras que hubo para todas las comunidades. Digo el general Vallejo porque participó en esa obra. Pero en lo que estamos haciendo ahora es lo mismo. Si alguien se inconforma, pues no es que lleguemos con la policía a quitarlos, porque nosotros no creemos en eso, sino a ver, ¿por qué te inconformas? ¿Qué problema hay? ¿Qué es lo que necesitas? Y en consenso se va construyendo un desarrollo distinto, un desarrollo equitativo y sustentable. Entonces, una obra de transporte público que genera bienestar. Presidenta, ahora atendiendo la indicación, el nuevo reglamento de las 3 preguntas, permítame plantearle 2 preguntas más sobre política nacional. Y es que este fin de semana en el equipo de Subjetivo hicimos un esfuerzo importante, la verdad, para poder cubrir esta manifestación en Chihuahua en defensa de la soberanía. Hace unos momentos, en un medio corporativo nacional, la gobernadora Maru Campos negó, y cito, categóricamente que se hayan utilizado recursos públicos para imposibilitar la llegada de las personas manifestantes, lo cual es una mentira, Presidenta, porque nosotros documentamos los vehículos de las juntas de aguas. El titular de esta misma dependencia estatal de aguas
pues fue documentado en redes sociales, encabezando él los operativos para detener los vehículos que iban a llegar. Bueno, nosotros documentamos, Presidenta, una zanja de 8 metros de largo y de 1,5 metros de profundidad que abrió esta misma Junta de Aguas a un costado de los manifestantes que estaban cruzando ese mismo día, y al día siguiente regresamos, Presidenta, y la zanja, pues en tiempo express, fue reparada, ¿verdad? Dice la gobernadora que niega categóricamente que se hayan utilizado recursos públicos, pero lo grave, Presidenta, y esta es mi pregunta, es que en esos operativos comandados por el titular de la Secretaría de Aguas, o la Dependencia de Aguas Estatal, se le pedía a los nacionales, a las personas manifestantes, a los mexicanos, su credencial de elector para verificar que eran personas de Chihuahua. Al respecto, quisiera preguntarle, Presidenta, ¿desde cuándo se necesita un pasaporte o documento especial para ingresar a cualquier entidad de la República siendo mexicano? No, nunca. A menos que hayas cometido un delito, pues se te pide tu identificación o que vayas a entrar a algún sitio. Hay libre tránsito en México, totalmente. Lo que está en el fondo es, digamos, para no entrar en el debate, que en todo caso le tocaría a instancias respectivas ver si hubo uso de recursos públicos o no. El asunto aquí es la libertad de manifestación y quién la ejerce y cómo se ejerce. Y que cada quien tome su opinión a partir de lo que fue público y notorio. O sea, no puede ser que quien habla de libertad como parte de su consigna política coarte la libertad de manifestación. O sea, lo que habla pues es mucha inconsistencia, por decirlo menos. Si va a haber una manifestación, pues que haya una manifestación siempre y cuando sea pacífica, ¿verdad? Aquí en la Ciudad de México hay cantidad de manifestaciones y a nadie se le dice, pues no, se te abre una zanja para que no puedas pasar. Entonces el asunto es lo que se dice y lo que se hace, la coherencia, la consistencia. Entonces, todos pueden ver en las redes sociales lo que ocurrió con esa manifestación, como si hubieran sido ciudadanos. Pues no. Entonces, si vas a hablar de libertad, sé consecuente y habla de libertad. Si vas a hablar de libertad de expresión, sé consecuente y ejerce la libertad de expresión. Entonces, una manifestación, como hay miles en todo el país, todos los días, pues que permitan libremente que se ejerza la libertad de expresión y que la gente tome sus decisiones. Eso es para mí lo que está en el fondo. Para no entrar en la discusión de si se usaron recursos públicos o no, que en todo caso le tocan a otras instancias. Son los proyectos que representamos y cómo se ejerce el poder. Nosotros ejercemos el poder de manera democrática. La libertad no es una palabra, es algo que se ejerce desde la ciudadanía y también se impulsa desde el poder. Entonces eso es en todo caso lo que la ciudadanía debe analizar, más allá de algún uso que tienen que analizarlo las autoridades correspondientes. Sí, Presidenta, en su objetivo hicimos la cobertura de inicio a fin de esta manifestación y lo único violento que logramos lamentablemente documentar fue la recepción violenta de Ariadna Montiel en el aeropuerto, donde hubo empujones, hubo
pues jaloneos, hubo improperios lanzados en contra de ello, y bueno, de ello no vimos mucho en la prensa nacional. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en el país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.